Es una encuesta que se suministró en el año 2021 por el Ministerio del Interior. Preguntaba a las víctimas de delitos de odio cuál creía que había sido la motivación de su victimización. Entonces, en primer lugar encontramos la motivación racista y xenófoba, con un 20% de las víctimas, seguida de los delitos de odio contra la comunidad romaní, en tercer lugar por motivos religiosos y por último por antisemitismo. Cuando miramos otro informe, también hecho por el Ministerio del Interior, este informe se titula Evolución de los delitos de odio en España. Y los datos que usa son los hechos conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles. Vemos que el total de delitos de odio por motivación racista que ocurren en España es del 40%. Y de nuevo el motivo más denunciado es el racismo y la xenofobia. Además, esta serie empieza en 2011, hasta 2021 vemos que se van manteniendo, pero incluso desde 2020 a 2021 ha habido un crecimiento por los hechos que conoce la policía, por delitos de odio que conoce la policía. De nuevo, si miramos los datos que ofrecen las administraciones, es decir, en vía administrativa, no vía judicial, el racismo y la xenofobia sigue siendo el motivo más denunciado, con un 31% de los casos, y los motivos religiosos se denuncian en un 4% de los casos. A todo esto sabemos que los agentes que perpetran estos actos de agresiones racistas son las administraciones públicas y las instituciones, también las fuerzas y cuerpos de seguridad, como comentaba el compañero, las empresas y por último también hay conflictos entre particulares. En cuanto a las víctimas, las personas más victimizadas son las personas migrantes, seguido de personas del norte de África o con origen árabe, y las personas negras. Bien, esta es la realidad y ahora vamos a ver qué hace o qué puede hacer la legislación para poder dirigirse y solucionar este problema. Bien, empezando por la legislación penal, únicamente penal. En España no tenemos como tal un delito de odio o un delito discriminatorio. No existe esta categoría en nuestro Código Penal. Lo que sí que tenemos son algunos delitos específicos que podríamos decir que se pueden subsumir en estas categorías o en estos conceptos. Tenemos la amenaza contra grupos oprimidos, delitos contra la integridad moral. También tenemos discriminaciones en el ámbito laboral, os digo, como forma penal. También tenemos delito de odio, tenemos el delito de denegar un acceso o una prestación tanto pública o privada, delito de asociación ilícita para cometer actos discriminatorios y también tenemos delitos contra los sentimientos religiosos. Estos son los delitos específicos que podemos categorizar como delitos de odio. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa cuando una persona lesiona o agrede a otra por motivos raciales? En este caso tenemos la circunstancia agravante que lo que hace es aumentar la pena. Imagino que en otros ordenamientos jurídicos también existe. Pues bien, en nuestro Código Penal las circunstancias es cometer el delito por motivos racistas, antisemitas o contra la comunidad romaní, o también atacar a esa víctima porque pertenece particularmente a un grupo étnico, una raza o a una nación. Entonces, en estos casos aplicaríamos el delito que se está cometiendo y solicitaríamos el agravante de la pena, con tal de que haya una respuesta más severa del derecho penal. Un aspecto positivo de esta legislación es que se puede aplicar aunque la circunstancia en sí no concurra en la víctima. Es decir, que la víctima ataque a una persona creyendo que es judía, pero realmente esa persona no es judía. Aunque el comportamiento esté equivocado, como esta era la motivación detrás del ataque, podemos aplicar el agravante. Lo que pasa es que esta motivación, este elemento subjetivo del delito, se tiene que demostrar en el juicio.
Y esto es a lo que voy, ¿no? A una de las limitaciones que a continuación voy a introducir. En cuanto a la legislación no penal, es decir, civil, administrativa o incluso comisiones propias que crean las leyes para proteger a determinados colectivos, tenemos o bien artículos concretos o bien leyes concretas para dirigir el racismo y la xenofobia. Encontramos legislación en materia laboral, también en materia educativa, materia de deportes y ocio, también en la legislación aplicable a las fuerzas y cuerpos de seguridad, también a vivienda, también relativa a sanidad, e incluso tenemos una ley genérica antidiscriminatoria que abarca muchísimos ámbitos de discriminación. Además, tenemos un par de leyes específicas para formas de racismo, que es contra la comunidad romaní en España. Por último, quiero mencionar que España está trabajando en una ley, ahora mismo es un proyecto de ley, contra el racismo, la discriminación racial y contra la intolerancia en diversas formas. Todavía no está publicado este borrador de ley, pero ya ha habido un periodo de consulta pública en la cual se han dado sugerencias por parte de entidades para redactar esta ley. Bien, ¿qué limitaciones tenemos nosotras como abogadas cuando queremos enfrentarnos al racismo? Lo primero es que hay jueces y fiscales que consideran que no se puede castigar un elemento subjetivo. Es decir, ellos creen que ser racista no se puede castigar, pero realmente lo que estamos haciendo es castigar actuar de forma racista o actuar de forma discriminatoria. Entonces, depende del operador jurídico que atienda el caso, habrá más facilidad o menos facilidad para poder aplicar estos tipos específicos o el agravante. En segundo lugar, las personas que están investigando los hechos en la instrucción muchísimas veces no ven el racismo. A no ser que sea una agresión evidente o muy grave contra la dignidad o la integridad física de la persona, como el racismo a veces es tan sutil, no lo ven o no quieren verlo. Con lo cual cuesta mucho probar esta motivación cuando en la instrucción y en la investigación de los hechos ya se da por hecho que eso no está pasando. También nos pasa que las víctimas son muy cuestionadas. Cuando declaran son muy cuestionadas. Ya no tanto los hechos, sino como que cuestionan que realmente la motivación del autor sea racista. En relación con esto, nos pasa que muchísimas veces la declaración de los policías tiene más peso que las de las víctimas. Que los operadores jurídicos están más dispuestos a creerse a la policía que a creerse a la propia víctima a la que estamos defendiendo. Y por último, y en relación con lo que comentaba el compañero, nos encontramos que el daño que sufren las víctimas de racismo no es reparado. Ahora ya no hablo únicamente de la indemnización, que es cierto que son bajas, sino de que no hay mecanismos de justicia restaurativa. Y cuando hablamos de víctimas de racismo, no únicamente tenemos que pensar en la víctima directa que ha sufrido el racismo, también en el grupo, porque al final esta víctima representa al grupo y se propone que la ley también sea capaz de poder mejorar o arreglar la situación de estas personas. Para terminar, quiero proponer dos retos que como organizaciones y abogados podríamos asumir. El primero es poder evaluar cómo está funcionando la justicia. Para evaluar cómo funciona necesitamos datos, necesitamos que sean más transparentes y necesitamos dejar de cubrirse entre ellos, ¿no? Como poder enfrentarnos a ellos. Y el segundo reto es la infradenuncia, porque sabemos que de todos los actos racistas que se cometen no se están denunciando todos. De hecho, se denuncia una parte muy pequeña. Y creo que sería para otra discusión, ¿no? Por qué se está infradenunciando y cómo nosotras podemos impulsar y hacer que las personas acudan para luchar por sus derechos delante de los jueces. Muchas gracias.